Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, donde exploramos los capítulos menos conocidos de la historia. Hoy hablaremos de un proceso que transformó radicalmente un continente, la colonización de Australia. Desde el establecimiento de la primera colonia penal hasta la Federación de los Estados Australianos en 1901, este es un relato de conquista, resistencia indígena y la construcción de una nueva identidad nacional. La historia de la colonización comenzó oficialmente el 26 de enero de 1788, una fecha que se conmemora hoy como el Día de Australia, aunque no sin controversia. Fue en esta fecha cuando la primera flota, compuesta por 11 barcos y más de 1,000 personas, arribó a la bahía de Sídney. Liderados por el capitán Arthur Phillip, estos primeros colonos eran en su mayoría convictos británicos enviados para cumplir sus sentencias en esta tierra lejana, junto con soldados, funcionarios y algunos civiles libres. El Imperio Británico había decidido establecer una colonia penal en Australia por su aislamiento geográfico y la necesidad de aliviar el hacinamiento en las cárceles de Gran Bretaña. Además, la reciente pérdida de las colonias americanas tras la Guerra de Independencia de Estados Unidos había dejado a Gran Bretaña sin un lugar para enviar a sus convictos, lo que hizo de Australia un destino ideal. Sin embargo, la llegada de los europeos tuvo consecuencias devastadoras para las poblaciones aborígenes que habían habitado Australia durante al menos 65,000 años. Los pueblos indígenas australianos, compuestos por cientos de tribus y grupos étnicos con lenguas y culturas distintas, tenían una conexión profunda y espiritual con la tierra. Para ellos, la tierra no solo era su fuente de sustento, sino también un elemento central en su identidad y cosmología. La invasión británica marcó el comienzo de una larga historia de despojo, violencia y resistencia. Las enfermedades traídas por los europeos, para las cuales los aborígenes no tenían inmunidad, como la viruela, la gripe y el sarampión, se propagaron rápidamente, diezmando a las comunidades locales. En algunos casos, las poblaciones aborígenes fueron reducidas en más del 90% en cuestión de décadas, lo que llevó a la extinción de varias culturas y lenguas indígenas. Durante las primeras décadas de colonización, la expansión se limitó a la costa este, principalmente en torno a Sídney. Sin embargo, a medida que la población creció y se descubrieron recursos naturales valiosos, como el oro, los colonos comenzaron a adentrarse en el interior del continente, estableciendo nuevos asentamientos. Este proceso fue facilitado por la creencia en la terra nullius, una doctrina legal que sostenía que Australia era una tierra vacía, sin dueño, que los colonos podían reclamar libremente. Esta idea ignoraba por completo la presencia de las poblaciones indígenas y su relación ancestral con la tierra, y fue utilizada para justificar la apropiación de tierras sin necesidad de tratados o compensaciones. Este periodo también vio la llegada de oleadas de inmigrantes de diversas nacionalidades, no solo británicos, sino también irlandeses, chinos y más tarde italianos y griegos, atraídos por las oportunidades en la floreciente economía colonial. Estos contribuyeron al crecimiento económico y demográfico, pero también trajeron consigo tensiones étnicas y raciales, especialmente entre los europeos y los chinos, que llegaron en grandes números durante la fiebre del oro. Las tensiones entre los colonos europeos y las poblaciones indígenas llevaron a numerosas guerras fronterizas, con enfrentamientos que se extendieron por todo el continente. Los aborígenes resistieron la invasión europea mediante emboscadas, ataques a asentamientos y sabotaje, pero enfrentaron una represión implacable por parte de las autoridades coloniales. Las masacres de aborígenes, como la de Mayol Creek en 1838, en la que 28 aborígenes fueron brutalmente asesinados por colonos blancos, se convirtieron en un símbolo de la brutalidad que los pueblos indígenas sufrieron durante la expansión europea. A medida que la colonia crecía, también lo hacían las desigualdades sociales y los conflictos laborales. El descubrimiento de oro en Nueva Gales del Sur y Victoria en la década de 1850 desató una fiebre del oro que transformó la economía y la demografía de Australia. Miles de inmigrantes llegaron en busca de fortuna, y las ciudades se expandieron rápidamente, dando lugar a un desarrollo urbano acelerado. Sin embargo, este boom económico también intensificó los conflictos sociales.
La riqueza del oro no se distribuyó equitativamente, y las condiciones de trabajo en los campos mineros eran extremadamente duras. Esto llevó al levantamiento de Eureka en 1854, donde los mineros, hartos de las altas tasas de licencia y la opresión colonial, se rebelaron en la ciudad de Ballarat. Este levantamiento se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos y la justicia social en Australia. La fiebre del oro también aceleró el proceso de colonización en otras partes de Australia, lo que llevó a una mayor expropiación de tierras indígenas y a la expansión de la frontera colonial hacia el interior. La construcción de infraestructuras como caminos, ferrocarriles y puertos facilitó esta expansión, pero también trajo consigo nuevas olas de violencia y desplazamiento forzado de las comunidades aborígenes. La resistencia indígena fue sofocada sistemáticamente, y muchas comunidades fueron empujadas a la marginación y la pobreza extrema. A medida que la población crecía y las colonias se desarrollaban, surgió un movimiento para unificar las colonias australianas en una nación independiente. Este proceso de federación fue impulsado por el deseo de crear un mercado común, coordinar la defensa nacional y establecer una identidad australiana unificada. Este esfuerzo culminó el 1 de enero de 1901, cuando las 6 colonias británicas en Australia se federaron para formar la Mancomunidad de Australia. Este nuevo país adoptó un sistema de gobierno basado en la democracia parlamentaria británica, pero con su propia identidad emergente. La federación marcó el nacimiento de Australia como una nación moderna, aunque dentro del marco del Imperio Británico, y estableció las bases para su desarrollo político y económico en el siglo XX. No obstante, la historia de la colonización dejó cicatrices profundas. A medida que se consolidaba la nueva nación, las políticas hacia los aborígenes se volvieron más agresivas. La política de asimilación de las décadas posteriores buscó eliminar la cultura indígena y forzar la integración de los aborígenes en la sociedad dominante. Esta política culminó en la trágica era de los niños robados, en la que miles de niños fueron separados de sus familias y criados en instituciones o por familias blancas, con el objetivo de civilizarlos y hacerlos desaparecer como cultura distinta. En la segunda mitad del siglo XX, el reconocimiento de los derechos indígenas y la reconciliación se convirtieron en temas clave en la política australiana moderna. La lucha por la tierra y el reconocimiento de los derechos tradicionales de los aborígenes llevó a importantes victorias legales, como el caso Mabo en 1992, que invalidó la doctrina de Terra Nullius y reconoció los derechos de propiedad indígena sobre sus tierras ancestrales. Desde la histórica marcha sobre el puente de la Bahía de Sídney en 2000, donde cientos de miles de personas marcharon en apoyo a la reconciliación, hasta la disculpa oficial en 2008 por parte del primer ministro Kevin Rudd por las políticas de los niños robados, Australia sigue lidiando con las consecuencias de su pasado colonial. La colonización de Australia está llena de contradicciones, por un lado, la creación de una nueva nación y, por otro, la devastación de culturas milenarias. Es un recordatorio de cómo la expansión colonial europea moldeó el mundo moderno. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Oceanía. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más episodios de Historia No Contada. Nos vemos en la próxima.